Invitó a Ecuador, a la mitad del mundo. Ahí está César García Vélez con detalles a esta hora. Hola Andy, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X anunciaba que se podría retomar la venta de energía hacia el Ecuador en los próximos días. Se está revisando los aspectos técnicos. Quisiéramos hablar de ese tema, pero también ser más integrales en las soluciones que necesita este país en medio de una sequía, un estiaje que también afecta, por ejemplo, a países como Colombia. Para ello estamos con Miguel Robalino, experto energético, quien nos da su análisis a continuación. Gracias, Miguel. Empiezo por esto que es lo más noticioso, si se puede decir. ¿Soluciona en algo el aporte que podría darnos Colombia en el caso de volvernos a vender? Gracias por el espacio, un saludo cordial. Mire, yo pienso que primero, en el año 2011, en Perú se firmó un acuerdo de integración energética andina. Y justamente las interconexiones internacionales como las que se hizo con Colombia y Perú tienen esa función. Es decir, estas autopistas eléctricas nos sirven justamente para cuando tenemos excedente de producción de generación, poder vender esa energía como lo hace Colombia o lo puede hacer Perú. Pero por otro lado, esta interconexión tiene que estar de forma continua, así no nos vendan la energía, porque esta ayuda justamente para hacer descargas, en el caso que se quiera hacer previos mantenimientos a las plantas de estas hidráulicas o hay un excedente. Entonces, por ese lado, esa es la funcionalidad y es la importancia. La desconexión que planteó Colombia, desde mi punto de vista, tenía un contexto desde lo técnico que nos podía afectar colateralmente y en buena hora se volvió a conectar nuevamente. De allí es importante porque de alguna manera la capacidad de la autopista eléctrica es de 520 megavatios, que es un aporte de entre el 6 y el 10%, si es que Colombia, lógicamente, nos logra vender algo de electricidad. Bien, eso sería un poco más de 100 megavatios que de alguna manera aporta, ¿no? Es una gota más a lo que se necesita para poder contrarrestar estas circunstancias. Sin embargo, conversábamos en la antesala y usted me decía, aquí lo que falta es una planificación a mediano y largo plazo, y esto es lo que no estamos viendo. Totalmente. Aquí hay que entender que hay un problema raíz. Y el problema raíz, si cogemos una línea de unos 30 años del Ecuador, no existen realmente políticas energéticas que se planteen en una visión de 30 años y que el primer objetivo de esas políticas es el abastecimiento, como lo ha hecho Colombia, tanto en la línea de petróleo, gas y justamente en la parte eléctrica. El segundo punto importante que tiene que plantearse de problema raíz es hacer un plan energético en línea de 10 años que en cambio nos haga competitivos por un lado y nos ayude a crear seguridad energética tanto en el sector eléctrico, en el sector petrolero, para que vengan las inversiones. Y estas inversiones tienen que estar justamente orientadas hacia donde estamos de una forma, llamémosle débil, con el caso de la parte eléctrica, es decir, que se desarrollen las energías no convencionales. Y también ya comenzar a pensar en el polo petroquímico, que es una parte interesante. Hay algo que usted me mencionaba y que no he escuchado en otros lugares. Se habla de energía solar, eólica, pero ¿qué con la generación nuclear, las potencias nucleares que tienen países como Argentina? ¿Por qué eso no se menciona? ¿Y qué implicaría el poder poner en el debate, en el tapete esto que es una posibilidad? Dentro del sector energético hay hitos que se tienen que marcar para que los países crezcan dentro de lo que se llama la seguridad energética. Mire, los países desde la técnica se manejan índices como el índice de reserva. El índice de reserva significa que tenemos que producir más de lo que consumimos. Ese es el principio. Entonces, uno de los puntos justamente es que tenemos que diversificar el tipo de energías. Es decir, en el caso puntual de la mayoría de países de la región de América Latina y Ecuador, nos abastecemos en un alto porcentaje con el potencial hidroeléctrico, pero hay que entender que estas energías renovables tienen sus desventajas. Es decir, en el caso que estamos viendo por los estiajes, en el caso de las energías eólicas, fotovoltaicas, dependen de la naturaleza, pero cuando hablamos de que hay que diversificar, es decir, tenemos que el país con una política energética determinar cómo podemos incrementar esa generación distribuida que nosotros llamamos para que vaya sumando. Y una de estas alternativas, como la tiene Argentina, que genera casi 1.700 megavatios con sus 3 generadores de potencia nuclear, entonces es una alternativa que hay que seguirla estudiando y no asustarnos, desde luego. Colombia también lo tiene para desarrollar la parte farmacéutica, Chile también lo tiene y Brasil también lo tiene. Entonces, ¿asusta esto?
Bueno, es que un poco el tema tiene que irse desde la explicación técnica, que no debería asustarnos y no confundir con energía Bomba atómica. Exactamente, con un tema tónico. Es decir, este es un modelo de generar potencia eléctrica, es decir, que se logre pasar esta potencia mecánica a potencia eléctrica, es exactamente como hacen los motores de combustión interna, las termoeléctricas a vapor, a gas, etcétera. De aquí en adelante, ¿usted piensa que finalmente se necesita un grupo de expertos que asista al ministerio? Mire, yo pienso que el salir de esta crisis es un desafío que tiene el gobierno. Y este desafío usted lo saca o lo planifica. Desde mi punto de vista, yo recomendaría que se organice un grupo de expertos energéticos, un grupo de ingenieros eléctricos, puntualmente para hablar de la parte eléctrica, y un grupo, digamos, de los funcionarios de gobierno de las diferentes instituciones que son parte de. Es decir, hablamos desde las instituciones que se desarrolla esto. Porque mire, aquí hay 3 puntos de análisis que se tiene que planificar justamente en el tema eléctrico. Usted tiene primero un plan de expansión de generación que se llama. El plan de expansión de generación es la herramienta fundamental justamente para poder analizar y va de la mano del plan de desarrollo económico al Sistema Nacional Interconectado, ¿sí? Es decir, se tiene que guiar, y de hecho el Ecuador lo tiene un plan de expansión hasta el año 2027. Que lo apliquen o no lo apliquen no sabemos, y tal vez diríamos que no porque tenemos los resultados. Pero usted tiene 3 puntos de análisis. El uno es justamente la demanda, es decir, la demanda en generación, en transmisión, en distribución, en el usuario final, demanda de energía y de potencia. El otro punto de análisis son las interconexiones internacionales, que son importantes, y el otro punto de análisis es la infraestructura que tenemos. Entonces, ahí está el otro punto que se tiene que analizar: cuánto abastecen las hidroeléctricas. De acuerdo al Atlas Eléctrico del 2023, se desarrolló una potencia de 8.990 megavatios de potencia neta el año 2023, de lo cual el 61% era justamente a través de energía renovable y el 38% energía no renovable, pero de ese 61, el 95 es a través de hidroeléctricas. Entonces, cuando viene el estiaje, cae un 40% que tiene que ser sustituido, lógicamente, por el parque térmico. Ahí sabemos que está el problema porque no nos hemos preparado y, lógicamente, estamos viviendo la crisis. Gracias. Miguel Robalino, con el análisis completísimo. A propósito de eso, el ministro le ha pedido la renuncia de los funcionarios de Termogas Machala para poder también mejorar esa situación y poner a trabajar algunos generadores que estarían brindando en capacidad instalada, ha dicho el ministro, 400 megavatios. Veremos si es que esto ayuda con lo que Colombia nos pueda suministrar. Lo cierto es que hay que pensar a largo plazo y eso es lo que plantea justamente Miguel en esta entrevista. Gracias. Te devuelvo el paso, Andy, y que tengan muy buenas noches. Gracias, César García Vélez, por este contacto y por permitirnos entender lo que es noticia en tu país. Hasta la próxima.